Buenas tardes, chicos. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con el temario del curso. Eh, Tenemos que ver hoy la parte de la continuidad. Espérenme un momento. Ok, entonces vamos a empezar con un breve repaso de lo que es una función y sus propiedades. Bueno, yo supongo que ya han encontrado con el concepto de función. Más o menos todos tenemos una idea intuitiva de lo que es una función, ¿verdad? En la nivelación, por ejemplo, nos solían decir que una función es una regla de asignación que va de un conjunto a otro y está bien definida en el sentido de que un elemento solamente se puede asignar a un único elemento. La idea era como que nosotros teníamos, eh, digamos, ya, tenemos aquí un conjunto con tres puntos, digamos, y acá tenemos un conjunto con más puntos. Sí, como sea. Y entonces una función tiene que asignar a cada elemento de su dominio, su dominio, un único elemento de su codominio. La idea era que por ejemplo, se va aquí, puede ir ahí mismo, pero un elemento no se puede asignar a dos. Entonces, eso no puede pasar. Solamente puede salir una flecha de un elemento. Entonces, por ejemplo, iría acá o a cualquier otro, pero no pueden salir dos flechas. Pueden llegar dos flechas o más al mismo elemento en el conjunto de llegada, pero no puede salir más de uno en el conjunto de salida, que es el dominio. Entonces, esa es como la idea intuitiva de función. La definición formal, pues, es que es un subconjunto del el producto cartesiano con la propiedad de que, lo voy a escribir, si tenemos una función, digamos, una función de x a y, entonces o sea, esto simplemente es notación para decir que f es un subconjunto de x por y. ¿Y qué satisface? Satisface la propiedad de que si x y y, digamos, son dos elementos, pongamos otro elemento, x y y prima, son dos elementos del producto cartesiano, entonces lo que pasa es que esta y esta y prima tienen que ser iguales. En realidad, este no sé por qué no está rayando bien el programa. Déjenme ver qué puedo hacer. Eh, Vamos a ver. A ver. Entonces, tomé este par de puntos aquí, perdón, aquí en la F, porque ella es un subconjunto del producto cartesiano. Y la condición para que f sea función es que siempre que yo tome dos puntos con la primera componente la misma, las segundas componentes, esta y esta, tienen que ser iguales. Ese es el repaso de lo que es una función. Entonces, ahora veamos más propiedades de.
de las funciones. Eh, este comentario que está acá es básicamente porque F, como mencionaba, es un subconjunto del producto cartesiano. Entonces, al fin y al cabo es un conjunto. En las matemáticas modernas, digamos, casi todo es un conjunto. Algo que no es un conjunto es la relación de pertenencia. Pero casi todo es un conjunto. Entonces, pues, simplemente el comentario. Y eso. Em, bueno, ahora consideremos una función de un conjunto A a un conjunto B. Y vamos a listar algunas propiedades de ella. Decimos que ella es una inyección o que es inyectiva. Si siempre que tomamos dos puntos en A y las imágenes nos dan iguales, entonces los puntos que tomamos, el A y el A', tienen que ser iguales. Básicamente lo que está diciendo es que dos imágenes, si dos imágenes son iguales, tienen que venir del mismo punto. Pensemos como que si tenemos una función así dibujada y esta es mi función, es una recta en el plano, entonces todo punto que está aquí en la horizontal se está mapeando uniequívocamente a esta recta inclinada aquí. Pero fuera distinto si tuviésemos una parábola, por ejemplo, si tuviésemos algo así. Porque miren, eh, si uno toma un punto por aquí, discúlpenme, no sé, un punto. Ya, si uno toma un par de puntos, puede ser que se mapeen si uno toma un par de puntos distintos, puede ser que se mapeen al mismo elemento. Entonces, no tomemos este punto aquí, aquí no, tomemos un punto acá, digamos -1 y acá tomamos el 1. Entonces, ustedes saben que la parábola se escribe con la función cuya regla de asignación es el cuadrado. Entonces, este -1 iría para el 1 porque -1 al cuadrado es 1. Entonces, aquí estaría el 1. Y este 1 también iría para el 1 porque 1 al cuadrado es 1. Entonces, miren aquí, dos elementos distintos me dieron la misma imagen. Eso pasa porque la función es como que ya recorrió un tramo y luego volvió a recorrer el mismo tramo. Ya recorrió esta parte de la recta y luego se dio la vuelta y vuelve a recorrer esto así. Entonces vuelve a tapar esto de acá. Bueno, o si no, bueno, a lo mejor escucharon ya que una función es inyectiva si satisface la regla de la vertical, perdón, de la horizontal. Entonces, esta no la satisface porque si uno traza una horizontal así, entonces la cruza en dos puntos. Si fuese inyectiva, entonces la intersección me daría un único punto. Aquí me da dos puntos, entonces no es inyectiva. Ahora una función sobreyectiva. Una función sobreyectiva es una función que cubre a todo su codominio. Uno tiene acá el codominio, uno tiene acá el dominio. La cuestión es que la función va de aquí a acá, de la x a la y. Y lo que pasa es que los elementos que tiene la y se tapan con la f, en el sentido de que si uno toma un elemento de y, digamos b, entonces uno puede encontrar un elemento que está en A, tal que B es igual a f de A. En otras palabras, estamos diciendo que la Y, o sea, toda la Y es la imagen directa, bueno, ya lo voy a describir más abajo, del conjunto de salida. O sea, todo elemento de Y, todo elemento que está aquí se puede escribir como f de algo, y ese algo está en X. Es lo único que está diciendo, para ser sobreyectivo. Tomo cualquier elemento del codominio, encuentro uno que está en el dominio, tal que son iguales. Eso.
Y una biyección es una función que es a la vez una inyección y una sobreyección. Es inyectiva y sobreyectiva, entonces cubre a todo el conjunto por ser sobreyectiva y asigna una, a elementos distintos, solamente les asigna imágenes distintas. Es inyección. Otra terminología para hacer biyección es que la función sea invertible. Entonces, una función es invertible si solo sigue una biyección. En unas propiedades, esto se los voy a dejar a ustedes, no va a venir en ninguna tarea. Y, y lo que tienen que hacer es ver por qué la composición de inyecciones es una inyección, la composición de sobreyecciones es una sobreyección y la composición de biyecciones también una biyección. Bueno, no lo he definido, pero lo podemos aquí describir brevemente, digamos, que es la composición. Si uno tiene una función de A a B, entonces digamos, así también se nota, o sea, en vez de escribir así, en vez de escribirlo así, en vez de escribir eso, voy a escribir esto para decir que f es una función de a b. Ahora, tengo una función de b a c. Como ellas comparten este conjunto, o sea, la f llega a b y la g sale de b, uno puede componerlas. Es importante que sea este mismo conjunto. ¿Y cómo se define la composición? Entonces, uno define una flecha que se va a llamar G círculo F. Y ella va, bueno, ella va de AC, ya sabemos cómo está ahí la flecha. Y lo que hace es que ella toma un elemento de A y le asigna la evaluación de G en la evaluación de F. Entonces, prácticamente es, primero evalúa el elemento que tomaste en A con la F. El resultado te da un elemento en B. Ese elemento de B se llama F de A. Ahora, toma la G y evalúa ahí. Entonces te queda G de F de A. Esa es la composición. Entonces, eh, muestren que, a ver, veamos esto. Mostremos que la composición de inyecciones es una inyección. A ver, aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que se satisface la definición. Entonces, voy a hacer una definición. Ujú. Ah, bueno, ahí está bien. Entonces, tomemos un par de elementos en A. Ya, primero fijemos dos funciones. Primero digamos que f es una función de a a b y luego digamos que g es una función de b a c. Luego tomemos dos elementos en a, digamos a y a prima. Y entonces supongamos que sus imágenes son iguales. Pero en este caso, ¿cuáles imágenes? Serían las imágenes de la composición, porque queremos ver que la composición es inyectiva. Entonces supongamos que G o F, así se lee, G o G compuesta con F, evaluado en A es igual a G o F de A'. O sea, nosotros acá tenemos que suponer que ellas ambas son inyectivas, ¿no? Inyectivas, ambas. Uno puede escribir esto como G de F de A es igual a G de F de A'. La G es inyectiva, entonces sigue que los argumentos son iguales. Entonces f de A es igual a f de A'. Pero la F también es inyectiva, entonces sigue que los argumentos son iguales. A es igual a'. Entonces, eso es todo lo que había que ver. Satisface aquí o sea, supuse esto aquí, que las imágenes son iguales. Acá está. Y llegué a que los argumentos son los mismos. Es esto de acá. Por tanto, la composición de funciones es inyectiva. Y así igual de rápido sale que la composición de sobreyecciones es una sobreyección y la de biyección es una biyección.
sea, esta de hecho es inmediato de uno y 2. Uno podría decir, sigue inmediatamente uno y 2. Ya está. Ahora sí, veamos qué es la imagen de una función. Imagen o imagen directa también. Imagen directa, así se le llama. Entonces, fijemos una función que va de x a y y tomemos un subconjunto de x. Cualquier subconjunto de x. Puede ser el x, puede ser el vacío, no importa. Entonces, definimos que la imagen de a bajo f, denotada así, f de a, es el conjunto de todas las imágenes de los elementos que están en a. Entonces, en este a, tú coges un elemento arbitrario y lo evalúas con la f, te queda f de a. Y luego vas haciendo eso por cada a. El resultado de todos esos de todos esos elementos se llama la imagen directa de a bajo f. Cuando el a es igual al x, uno escribe imagen de f. En otras palabras, la imagen de f es la x, f de x. Ahora la preimagen se define de la siguiente manera. Tomemos un subconjunto de y, o sea, igual tenemos una función de x a y, pero ahora vamos a tomar el subconjunto acá, el conjunto de llegada. Digamos que tomamos b. Entonces la preimagen de b bajo la función es el conjunto de todos los elementos que están aquí, que se mapean a través de la f a la b y llegan a la b. Entonces, tú tienes aquí la y, sacas la b, miras en a qué elementos, los elementos los elementos de x, tales que la f de a, bueno, sería así, los elementos en x tales que la f de a cae en b. Y esta es la preimagen de b. Más o menos como que intercambiar estas dos condiciones. Una nota acá, una observación acá que tienen que tener mucho cuidado es que esto solo es notación. Entonces no representa nada, no tiene que ver nada con la invertibilidad de la función. Solamente es notación. Entonces no se preocupen por eso. Uno bien podría inventarse otra notación, decir inf f así. La cosa es que esta notación es más corta. Y el, el, el problema, digamos, o el detalle es que este menos uno puede interpretarse como inverso, pero no es así. El contexto siempre nos va a aclarar porque siempre hay que preguntarse qué es lo que está dentro, qué es lo que está aquí. ¿Es un elemento o es un conjunto? Si es un conjunto, como en este caso, entonces nos están hablando de la imagen inversa. Así también se llama, o preimagen. Imagen, imagen inversa. Pero si uno tiene así f, f a la menos uno de b, entonces, y b es un elemento de y, digamos, entonces nos están hablando de la función inversa. Pero para hablar de la preimagen, no es necesario que la función sea invertible. Y otra observación que quiero hacer acá es que no es verdad que si uno tiene esto y le toma la imagen, te devuelve b. Eso es lo que está diciendo este comentario. La preimagen de B no es un conjunto con la propiedad de que su imagen es B. O sea, la preimagen podría, o el nombre de preimagen o imagen inversa de B
podría sugerir eso, pero no es así. Entonces, esto no, no tiene que ser verdad. Hay condiciones bajo las cuales es verdad. Condiciones sobre la B y la F, que están listadas abajo. Por aquí tengo algunas. Tomemos una función de un conjunto X a un conjunto Y. Tomemos A y B subconjuntos de X. Tomemos C, D subconjunto de Y. Voy a ir interpretando, digamos, cada una de estas propiedades. Son 10. La primera propiedad nos dice que la imagen directa preserva inclusiones. O sea, un conjunto está metido dentro de otro. Al tomar, esto funciona como una ecuación. Entonces, esto funciona como una ecuación en el sentido de que piensen en esta inclusión como que fuera una igualdad o una desigualdad, no sé. Y entonces, al aplicarle la F, es como que le aplicas a ambos lados y se mantiene la inclusión. A eso me refiero con que la imagen directa preserva la inclusión. Lo de acá dice que la imagen inversa o la preimagen preserva las inclusiones también. De hecho, la preimagen inversa, y esa es una nota importante, la preimagen, perdón, no preimagen inversa. La preimagen, la preimagen preserva todo. Entonces, si no se acuerdan de alguna de estas, por ejemplo, simplemente recuerden que la preimagen preserva todo. Y solamente tienen que ser cuidadosos con la imagen, porque la imagen no preserva siempre todo. Por ejemplo, la preimagen acá en la tercera propiedad preserva las uniones, pero la siguiente nos dice que no necesariamente preserva las intersecciones. ¿Cómo podríamos ver esto, por ejemplo? O sea, ¿cómo podríamos ver que la otra inclusión, esta, no se tiene que dar? Consideremos la parábola, o sea, digamos que la regla de correspondencia de F es así. Y entonces tratemos de buscar un par de conjuntos que al intersectarlos me dé una inclusión estricta aquí. Puede ser, mm, si pensamos así, eh, C, -3, 2, vamos, 1, 3. Entonces, os estoy diciendo A, tómalo como -3, 2. A B, tómalo como 1, 3. La intersección de ellos dos sería de 1 a 2, este de acá. ¿Y qué me daría la F de esa intersección? O sea, por definición, esto es todos los puntos de esta forma. F de X, tales que X está en la intersección. Pero ya dije que esta intersección es el intervalo 1, 2, entonces esto es 1, 2. Otra forma de escribir eso, o sea, usando el hecho de que la F es la parábola, es que estos son los X al cuadrado, tales que X está en 1, 2. Ajá. Pero si están en 1, 2, entonces, ¿qué me da esto de acá? ¿Alguien me puede decir? O sea, digamos, viendo los extremos también se tienen que elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto es 1, 4. Pero ahora calculemos, a ver, con este ejemplo inventado, ¿qué me da f de a? F de -3, 2. Entonces,
Estos son los x al cuadrado, donde x es mayor estricto que menos 3 y menor estricto que 2. Por un lado, esto de acá me dice que, bueno, como este es el elevar al cuadrado, va a tomar valores hasta 9. Perdón, aquí era cerrado. Entonces va a tomar valores hasta 9. Pero acá, si tomo el cuadrado del 2 me da el 4. Entonces, lo que estoy viendo es básicamente que esto me da el intervalo 4 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto me da f de b? Dije que b era el intervalo cerrado 1 3. Entonces eso serían los x al cuadrado, tales que uno menor o igual que x y x menor o igual que 3. Entonces esto me daría el intervalo 1 9. Y ahora hagamos f de a intersectado con f de b. ¿Alguien tal vez lo calculó ya? Bueno, esto tiene que dar 1 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Acá yo calculé el f de la intersección. Me dio 1 4. Acá yo calculé la intersección de las f's. También me dio 1 4. Entonces, en este caso, se cumple. Pero no siempre se cumple. Entonces, como ejercicio, traten de ver que, traten de encontrar un par de intervalos, por ejemplo, en los que no se cumple. Voy a borrar esto. ¿Tienen alguna duda, tal vez? Mm, Creo que lo podemos poner como... mm, claro. Pueden ponerlo así, mira. Tomen el A como menos 3 2 menos 3 0. Tomen el B como el 0 3, que me da la intersección. Perdón, la intersección. Lo único que está en ambos es el 0, ¿verdad? El singleton 0. Entonces, F de la intersección me da el 0, o sea, el singleton 0. Porque solo hay un elemento que está aquí, el 0 al cuadrado es 0. Ahora, F de A es, bueno, solo viendo aquí los extremos, me tiene que dar 0 9. F de B me da también 0 9, ¿verdad? Menos 3 al cuadrado es 9, 3 al cuadrado es 9, tienen la misma imagen. Entonces, ¿cuál es la intersección de ellos? La intersección de F de A con F de B es lo mismo, 0 9. Entonces, en este caso, me dio una inclusión estricta. Así, no tuve la igualdad. Entonces, en conclusión, la imagen directa no siempre preserva todo. La intersección es una de las cosas que no preserva. La unión sí la preserva. ¿Ok?
Entonces, bueno, ya dije que la preimagen preserva todo. Entonces, la preimagen de una unión es la unión de de las preimágenes. Acá la preimagen de una intersección es la intersección de las preimágenes. El complemento, aquí no se da la igualdad. Aquí no se da la igualdad con con la imagen directa. Si uno tiene, o sea, uno tenemos, suponiendo que, bueno, no, olvido. Uno toma el f de A y le quita el f de B. Aquí no es condición que el f esté contenido en el, perdón, que el A esté, perdón, que el B esté contenido en el A. No, no importa eso. Pueden ser cualquiera, puede pasar cualquier caso. Entonces uno hace ese complemento, resulta que esto está aquí en la imagen directa de f quitado el B. Entonces, a ver, tratemos de demostrar esta inclusión. Está de acá. Entonces, tomemos un A que está en f de A quitado el, acá, quitado el f de B. O mejor llamémoslo así. X. Entonces, se sigue que X está en f de A y el X no está en el f de B. Como el X está en el f de A, por la definición se sigue que X es igual a f de A chiquito con un A chiquito en A. Y esto de acá me dice que este elemento f de A no está en B, en f de B, perdón. Entonces, si no está en f de B, ¿qué puede concluir uno? Se sigue que f de A no es igual a f de B para todo B que está en B, por esto de acá. Ahora, lo que yo quiero demostrar es que la X está en f de A quitado B. Esto significa que X es igual a f de un elemento llamémosle A', vamos a ver qué es A, tal que A' está aquí. Entonces, comparando lo que hicimos arriba, lo único que nos faltaría ver es que este A que tomamos no está en el B. Bueno, uno dice, si el A estuviera en el B, o sea, si el A estuviera aquí, entonces el F de A, esto implicaría que el F de A está en B. Pero ya vimos que esto no puede ser, por esto de acá. Entonces se sigue que la A no puede estar en B. Esto que supuse, o sea, la reducción al absurdo me dice que el A no puede estar en el B. Entonces, eso es lo que quería mostrar. Sigue sigue que el A está en A, pero no está en B. ¿Y eso qué significa? O sea, pensando en esto como una igualdad, entre comillas, uno le toma la F a ambos lados y dice, F de A está en F de A quitado B. Y esto era la X. Entonces, tomé la X en acá. Tomé la X en este complemento aquí y llegué que la X estaba acá, en la F de este complemento. Y eso demuestra la propiedad 6. Ahora, la otra inclusión la pueden hacer con un contraejemplo de la recta. Ups, cancel.
¿Quedó claro? No sé si fui lo suficientemente claro. ¿O tienen alguna duda de lo anterior, tal vez? Son algunas propiedades. Ya mismo las acabamos de ver. Bueno, entonces la siguiente, solamente recuerden que la preimagen preserva todo. Entonces, la preimagen de un complemento es el complemento de las preimágenes. La 8 nos dice que si uno tiene un conjunto A y le tomas la imagen, y luego le tomas la preimagen, o sea, uno esperaría que esto te dé A, pero eso no te da. Lo que pasa es que esto puede ser más grande. Este conjunto de acá puede ser más grande. Lo que sí pasa es que la A siempre está metida ahí. ¿Y cuándo este conjunto puede ser más grande? Cuando la F no es inyectiva. Si la F es inyectiva, otro nombre es, si la F es 1 a 1, entonces se da la igualdad. Pero si no lo es, entonces solamente tenemos la inclusión. ¿Cómo podríamos ver esto? Piensen, eh, piensen en dos rectas. Piensen como que estas rectas son la recta de los reales. Aquí está la A. La F hace algo y lo mapea a un conjunto que se llama, yo lo estoy dibujando como un intervalo, pero no tiene que ser un intervalo. Un conjunto que se llama F de K. Y supongamos que ella no es inyectiva. Si ella no es inyectiva, entonces, por ejemplo, puede ser el caso que un elemento que estaba acá, fuera de la, cae también aquí. Vamos a un X y F de X cae aquí. Pero el X no estaba en el A. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tomo la preimagen de este que está acá, del F de A? Recuerden que la preimagen era sacar todos los elementos del dominio que se mapean por la función a ese conjunto. Entonces, ¿cuáles son los elementos del dominio? ¿Cuáles son los elementos de esta recta morada que se mapean por la F aquí? Bueno, como tenemos dibujado, nos va a salir que la preimagen de esto de acá, de la F de A, va a incluir tanto al A como al X. Entonces ella contiene al A, pero también contiene al X. Y por eso, y por eso vemos que ella es más grande. O sea, supongan que esto es una igualdad para hacerlo más sencillo. Entonces por eso digo que ella es más grande. La preimagen de una imagen es más grande que el conjunto inicial, digamos. Si la función es inyectiva, entonces pues este X ya no tiene nada que hacer aquí, se mapearía por acá afuera, fuera de acá. Y entonces ahí sí la imagen y la preimagen se comportan bien, nos dan igualdad acá. Ok. Ahora, ¿qué pasa si permutamos o conmutamos estas dos? Pongo aquí la imagen directa y acá pongo la preimagen. Entonces tenemos esta propiedad con la inclusión cambiada. Aquí. La imagen de una preimagen de un conjunto está contenido en ese conjunto. Pero si la función es sobreyectiva, entonces tenemos la igualdad. ¿Cómo podría uno verlo así con un dibujo similar? Mm,
Supongamos que tenemos una función que no es sobreyectiva. O sea, imaginen de nuevo que tienen dos rectas aquí, reales. Y hay una función de una recta en la otra, esa es la f. O sea, este es mi conjunto A, este es mi conjunto B. Ahora supongamos que esta función que estoy considerando no es sobreyectiva. Entonces queremos ver como un dibujo para ilustrar esto. Tomemos acá, recuerden que C es un subconjunto del codominio. Entonces, supongamos que C está por aquí, este C. Y uno le toma la primaje. Entonces la primagen del C debe quedar por aquí. No sé, lo que sea. No tiene que ser intervalo, solo para el dibujo. Y luego, ¿qué pasa si esto de acá le tomo la imagen? Entonces debería quedarme, esta imagen debería quedarme aquí adentro. La cuestión es que lo vamos a hacer así. Supongamos, supongamos que toda este A se mapea por la F solamente un pedacito de la B, aquí. En otras palabras, lo que está aquí es F de A. Este es el rango, perdón, sí, F de A. Este es el rango de la F, o sea, la imagen de la F. Y ahora yo tomo un subconjunto C eh, aquí, de esta forma, o sea, yo estoy libre de tomarlo así, ¿verdad? En otras palabras, estoy tomando el C de tal manera que no esté dentro del rango de la F. Entonces voy a tomar a este como mi C. La única parte que está en el rango de la F es este pedacito. Entonces, ¿qué pasa si uno hace la preimagen de eso? Este es mi C, todo este de aquí. Entonces, si uno hace la preimagen de C, va a quedar con algo aquí, así. Pero cuando le aplicas la imagen, si uno le aplica la imagen a esto, se lo lleva aquí. Y como la F solo puede caer dentro de su rango, entonces ella va a caer solamente aquí. Y ya no cubre esto que está acá. En otras palabras, lo que hicimos, o sea, lo que vimos gráficamente, como que la heurística, es que si este C está fuera del rango de acción de la F, entonces la imagen de una preimagen se hace más chiquito. Porque este C lo tomamos como que para que sea muy grande, se quedó fuera. Entonces regresas y cuando intentas devolverte, no encuentras los elementos suficientes para que lleguen aquí. Este pedazo no lo puedes cubrir. ¿Quedó claro esta idea? Mm, sí. Lo que nos dice acá es que si ella es sobreyectiva, entonces eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque como ella es sobreyectiva, entonces la parte morada sería todo, ¿verdad? Entonces todo esto sería la parte morada. F de A es igual a B, se cubre todo. Entonces yo ya no puedo encontrar un C para que no intersecte al F de A, porque todo C va a estar aquí adentro, ¿verdad? Todo C que tome está aquí adentro. Entonces eso de que me regreso y luego ya no puedo volver con elementos que no están dentro,
no pasa, porque todo lo que está en B es algo en términos de la F, porque es sobreyectivo. Ok, ese es el repaso de funciones. Aún no he dicho nada de la constante. Ah, y esta última. Esta sale, ¿de dónde sale? Esta sale de aquí, miren, ¿verdad? Tomen aquí hagan esto como que fuera la y esto la C. Entonces le queda, ¿cuál es la preimagen de un codominio? La preimagen de un codominio siempre va a ser el dominio, entonces les da la X. Entonces aquí les queda X. Diferencia la preimagen de D. Bueno, bueno, en este caso, dijimos que es C. La preimagen de C les queda la preimagen de C. Eso. Entonces, recuerden que la preimagen preserva todo. La imagen inversa preserva todo. Y la imagen directa no siempre preserva todo. Las cosas con las que tenemos que tener cuidado con la imagen directa es la intersección y el complemento. Ahora, cuando combinamos, digamos, la imagen y la preimagen, tenemos este par de inclusiones. Aquí como comentario, si si F es biyectiva, entonces es inyectiva y sobreyectiva, todas son igualdades. Listo. Entonces ahora sí empezamos con continuidad. ¿Tiene alguna duda? Ah, yo lo que quería hacer también hoy es como analizar los ejercicios de la segunda parte de la primera tarea. Puse algunos, pero han- no he hablado con muchos de ustedes, entonces quisiera ver cómo están. Y aquí como que irlos discutiendo en clase. ¿Les parece si hacemos eso? Perdón, la definición. Tomemos un descanso de 5 minutos y volvemos. Ya decidimos qué hacer. Preparen sus preguntas.
Hola, volví. Entonces, ¿tiene alguna duda? Definamos lo que es una función continua. Uno considera una función de un conjunto X a un conjunto Y, digamos. ¿Y cómo caracterizamos la continuidad? Bueno, la definición es bien sencilla. La voy a escribir de una vez. Entonces, una función, ajá, o sea, entre un par de conjuntos, pero no solamente conjuntos, son conjuntos dotados de una topología, por supuesto. Entonces, lo voy a anotar así. De un espacio topológico X, tau, a un espacio Y, este llamémosle tau sub X y este tau sub Y. Una función de este tipo es continua si para todo abierto que yo tome en el codominio, su preimagen es un abierto del dominio. Entonces, para todo O que está en la topología del codominio K, la preimagen es un abierto del dominio, o sea, pertenece a tau sub X. Y listo. Esa es toda la definición de continuidad que uno tiene que saber. En análisis eh, hay muchos símbolos y digamos la definición no es tan bonita de ver. Por ejemplo, uno empieza ahí definiendo lo que es una función continua en un punto, ¿no? Aquí también lo vamos a hacer. Y luego definen ellos qué es una función continua, o sea, solamente continua, o sea, en todo el espacio. Significa, bueno, a lo mejor no sé quiénes de aquí han visto análisis. A lo mejor no es tan, a lo mejor no me meto por allá. Pero lo que quiero comentar es que la definición es súper sencilla y súper general. Y recuérdenla así. Una función es continua si regresa abiertos en abiertos. Y eso es equivalente a lo siguiente. Vamos a escribir por acá. eh, una proposición. No recuerdo. Una función es continua si regresa cerrados en cerrados. Si para todo subconjunto de Y, digamos F, que es cerrado, entonces la preimagen de ese cerrado es cerrado. Aquí lo voy a poner en rojo. El cerrado que tomo es en Y. Y tengo que ver que la preimagen es un cerrado en X. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Supongamos que este es cerrado. Eso significa, por definición, que su complemento es abierto. Entonces, el complemento respecto a Y es abierto. Ahora, ¿qué uno sabe?
Uno sabe que una función continua regresa abiertos en abiertos. Entonces tenemos que usar eso. ¿A alguien se le ocurre el argumento? Miren, vamos a demostrar algo más fuerte. O sea, de hecho, la doble implicación es verdad. Entonces, como ha empezado la prueba es solamente una dirección. Una función de continua, sí, solamente sí, regresa abiertos, regresa a cerrados, perdón, en cerrados. Entonces, aquí en realidad yo he empezado en esta dirección. Entonces, eh, yo tomé un cerrado, sé que el complemento de un cerrado es abierto por definición. Quiero ver que ella es continua, entonces eso significa que la preimagen de cualquier abierto es también abierto. Lo voy a escribir mejor porque pues, no me conviene. Entonces, veamos esta dirección. Supongamos que O en Y es abierto. Entonces, eso significa que su complemento es cerrado. Como voy en esta dirección, entonces tengo esto como hipótesis. Se sigue que la preimagen también es cerrado. Como tomé la preimagen, me devolví a X, entonces esto es cerrado en X. Pero luego nos recordamos de las propiedades que estuvimos estudiando al inicio. Y esto es exactamente lo mismo que decir que f inversa de Y quitado eh, la preimagen de O es cerrado. Pero uno sabe que la imagen de todo el codominio, perdón, la preimagen de todo el codominio es el dominio. Entonces, esto me queda así. Pero luego, ¿qué podría decir uno? O sea, ¿a dónde quiero llegar? A que la preimagen del abierto que tomé es también abierto. Hasta acá solamente tengo que su complemento es cerrado, pero justamente por la definición eso significa que la preimagen de este O es abierta. Y listo. Eso muestra esa dirección. Ahora vamos a esta dirección. Entonces supongamos que la F es continua. Entonces regresa abiertos en abiertos. Queremos ver que si tomamos un cerrado, su preimagen es cerrado. Entonces toma un F que sea cerrado en Y. Esto significa que el complemento es abierto. Es, por definición de continuidad, que pueden concluir. Se sigue que su preimagen es abierto en X. Pero de nuevo, usando las propiedades de la preimagen, esto es la preimagen de Y quitado la preimagen de F. Ya dijimos que la preimagen de un codominio es el dominio, entonces llegamos a que esto de acá es abierto en X.
pero por definición de cerrado, eso es equivalente a que tomando el complemento de esto, el complemento de un complemento es el mismo conjunto, a que esto es cerrado. Y listo. Esa es la prueba de este aquí. O sea, lo único, digamos, que uno tenía que recordar era, era que un conjunto es cerrado, vamos aquí, es cerrado, si su complemento es abierto. Ya, pues, y lo demás era simplemente desenvolver la definición. Listo. Hagamos, hagamos una práctica con los ejercicios de la segunda parte de la tarea. Voy a buscarla por aquí. Mm. No sé si ya la han hecho. ¿Alguien ya la hizo? Bueno, solamente voy a comentarle lo primero. Este de acá, el interior de un conjunto está contenido en el conjunto. Digamos, es obvio por el hecho de que definimos el interior como el conjunto más grande abierto contenido en ese conjunto. Entonces, por definición, ya está contenido ahí. Ahora, la clausura era la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen ese conjunto. Y por tanto, la clausura es el cerrado más pequeño que contiene ese conjunto. Entonces, por definición, se tiene esta inclusión. Ahora, esta de acá, eh, bueno, el interior, la una inclusión ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál inclusión sería evidente? Por esto de acá, la primera inclusión, no quiero tachar aquí, solamente lo voy a comentar. Una inclusión es evidente por esta y en la clausura también. La que es evidente es esta de acá. Y luego usamos la cosa que yo les puse acá que demuestren esto de acá. Pero no importa. O sea, usen el hecho de que, ¿cuál es, si tienen un conjunto abierto, entonces, ¿cuál es el abierto más grande contenido dentro de él? Es el mío. Recuerden que el interior se define como un conjunto abierto, con la característica de que es el abierto más grande. Entonces, por definición, ya es abierto. Entonces, aquí me está preguntando, ¿cuál es el abierto más grande? Contenido dentro del abierto más grande, contenido dentro de A. La respuesta es el interior de A. Entonces, era simplemente por eso, porque el abierto más grande contenido dentro de un conjunto que es abierto es el mismo conjunto, porque ya es abierto. Y el razonamiento es similar para este de acá. Ahora este de aquí, si, digamos, lo quiero comentar un poco con el lápiz. Entonces voy a abrir otro.
Entonces, ¿cómo haría uno el primero? Supón que A está contenido dentro de B. Ah, un comentario. Acá yo puse solamente una inclusión, pero o sea, no asuman que esa inclusión es esta. Esto no quiere decir inclusión estricta, simplemente inclusión. O sea, yo bien pude haber puesto esto. Cuando quiera hacer énfasis en que la inclusión estricta, voy a poner así o así. En otras palabras, esta y esta son equivalentes. Ok, entonces supongamos que A está contenido dentro de B. Entonces, nosotros sabemos que el interior de un conjunto está metido dentro del conjunto para cualquier conjunto, ¿verdad? Entonces, el interior de A está metido dentro de A. Pero A está metido dentro de B. Entonces, el interior de A está metido en B. Recordemos la definición de interior. El interior es el abierto más grande contenido en un conjunto. Entonces, el interior de B contiene a cualquier otro conjunto abierto contenido dentro de B. Notemos que este es un conjunto abierto que está contenido dentro de B. Entonces, ¿qué se tiene que seguir? Por definición, que este conjunto está contenido en el interior de B. Listo. Esa es la primera. Segundo, eh, si tenemos la contención, entonces los exteriores le dan la vuelta a la contención. Tomar exterior revierte la contención, la inclusión, digamos. O sea, simplemente recordemos que el exterior de un conjunto, en este caso de B, lo definimos como el interior de su complemento. Entonces tendríamos el interior del complemento de B. Y asimismo, el exterior de A es el interior del complemento de A. Entonces, ¿cómo demostramos esta inclusión así? En realidad lo podemos hacer sin tomar elementos. Entonces, si A está contenido en B y uno toma el complemento, se da la vuelta. Entonces, eso es por la primera clase que vimos al inicio. Entonces tengo eso. Y nosotros ya demostramos que tomar interior respeta la inclusión. Entonces tomemos interior. ¿Qué nos queda? El interior de este conjunto está metido en el interior de este otro conjunto. Ah, pero este es justamente la definición de exterior. En otras palabras, este es el exterior de B metido en el exterior de A. Listo. Tercero, ¿tiene alguna duda hasta ahora? Voy a poner en el chat o abrir el micro, como quieran. Igual me pueden interrumpir siempre, recuerden. Tercero, si tenemos una inclusión, entonces tomar clausura respeta la inclusión. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que todo conjunto está metido dentro de su clausura. Pero ahora ya no era tan fácil, ya no es tan fácil como acá, porque simplemente hicimos la transitividad de la inclusión y ya quedó. O sea, igual es sencillo. A ver, veamos. Si este está aquí, eh, nosotros queremos ver que la clausura de A está metida en la clausura de B. Entonces, ¿qué era la clausura de B? La clausura de B era la intersección de todos los cerrados que contienen al B.
Similar, la clausura de A es la intersección de todos los cerrados que contienen A. Entonces, una manera de verlo es que la clausura de A está contenido en todo F con la propiedad de que F es un cerrado y F contiene a B. Entonces, habría que preguntarse. O sea, esta es una posibilidad para llegar allí. ¿Es esto verdad? Y si es verdad, ¿por qué? Bueno, uno recuerda la definición de clausura, dice, la clausura era el cerrado más pequeño que contiene un conjunto. Tenemos que F contiene al B y la B contiene al A. Como este es cerrado, entonces él tiene que contener al cerrado más pequeño que contiene A. Entonces, eso significa que tiene que contener a la clausura de A, porque la clausura de A es el más pequeño que lo contiene. Si hay otro cerrado que contiene al A, como esta F, entonces esta F, perdón, aquí no era bar. Entonces esta F tiene que contener a la clausura de este A. Y esto lo que pasa es que es para cualquier F, porque era arbitrario. Entonces, entonces de aquí concluimos que la clausura está en la intersección de todas esas F. Un para todo siempre se traduce en una intersección y un existe se traduce en una unión. Entonces, este para todo se traduce en que A barra clausura está contenido en esta intersección de todas las Fs que son cerradas y que contienen al B. Ah, pero esto no es nada más que la definición de la clausura de B. Entonces ya está. Listo. Y la última del problema 2 es, esto lo habíamos discutido en clase, ¿verdad? Bueno, ¿por qué era verdad la primera, por ejemplo? Ah, nosotros sabemos que la intersección de A con B, o sea, un interior siempre está metido dentro del conjunto, aquí, así. En particular, se sigue que esto está metido dentro de A y también está metido dentro de B. Pero este es un abierto que está metido dentro de A. No queda otra posibilidad de que tiene que estar dentro del interior de A, porque el interior de A contiene cualquier otro abierto que esté contenido en A. Y así similarmente está contenido en B, en el interior de B. Como está contenido en este y este, entonces tiene que estar contenido en su intersección. Entonces, esto de acá tiene que estar contenido en la intersección de ambos. Y ahora, ¿cómo lo hacemos de regreso? Y lo podemos hacer así. Tomemos un X que está en esta intersección. Entonces, el X está en este conjunto y el X está en este otro conjunto. Si X está en el interior de A, eso significa que existe un abierto o, digamos, tal que X está en ese abierto y ese abierto está metido dentro del interior de A. Esta era por la propiedad que mostramos que el interior de un conjunto es la unión de todos los abiertos que están metidos dentro de ese conjunto.
Entonces, si X está en el interior de A, X tiene que estar en alguno de esos abiertos. Entonces, por eso existe este O. Ahora, similarmente, existe un U, digamos, tal es que el X está en el U y está contenido en ese B círculo. Entonces veo que el X está tanto en el O como en el U. Y entonces se sigue que X está en ambos, o sea, está en la intersección. Pero la intersección de O con U está metido en la intersección, eh, está metido en la intersección de A con B, porque el interior está metido en A, el interior de A está metido en A y el interior de B está metido en B. Entonces de aquí se sigue que como tengo una intersección finita de abiertos, he encontrado un entorno abierto de este punto que está metido dentro de este conjunto. Y en otras palabras, este punto es un punto interior, por definición de punto interior. Y recordemos que el interior de un conjunto era el conjunto de todos sus puntos interiores, entonces X está aquí. Listo, entonces eso demuestra esto de acá. ¿Cómo vemos esto? Eh, Siempre hay una inclusión que es evidente. Siempre que uno, bueno, en mi experiencia, uno tiene un bicondicional. En general, siempre hay una dirección que es fácil. Entonces, quítenla de la vista lo más pronto. Aquí, ¿cuál será la fácil? Eh, bueno, yo sé que un conjunto siempre está metido en su clausura. Entonces, A está metido en A bar. Lo mismo para B. B está metido en B bar. Tomar uniones respeta la inclusión. Entonces, si uno A con B, esto me queda dentro de la unión de la clausura de A con B, ¿verdad? Uno este con este, me da esto, y eso está metido en la unión de estos dos. Pero, pero, mm, yo quiero ver que se tiene esa inclusión. Entonces, una manera de verlo es ver que esté cerrado. O sea, es una manera de llegar allá. Entonces, la cuestión sería, ¿será que este es cerrado? Y si es cerrado, ¿por qué? Si eso es verdad, entonces ya se sigue aquí. Porque recuerden que la clausura es el cerrado más pequeño que contiene el conjunto. La cuestión es que tengo una unión finita de cerrados. Entonces uno recuerda la definición de topología y la definición de cerrado, y pues resulta que sí, la unión finita de cerrados es cerrado. Si uno tiene un espacio topológico y uno tiene un conjunto que es cerrado, entonces su complemento es abierto.
Ahora, si considero una familia finita de subconjuntos, la intersección va a ser cerrada. Entonces, digamos, tomo una familia finita que está acá. Nosotros sabemos que la intersección de esta familia finita es cerrado. O sea, eso es simplemente la definición de topología. Y si uno le toma el complemento, ¿qué obtiene? Si uno hace complemento de esto de acá, nos da, usando las leyes de Morgan, esto de aquí, ¿verdad? A ver, lo que yo quería decir, bueno, acá está mal, acá era abierto, porque tomé esta familia en el Tao. Entonces, los elementos de Tao se llaman conjuntos abiertos. Lo que debía haber puesto es que esto pertenece a la topología. Es abierto. Intersección infinita de abiertos es abierto. Entonces, ahora tengo una unión finita de cerrados, porque cada uno de estos será abierto. Y yo sé que este era abierto, entonces su complemento es cerrado, resulta que este es cerrado. Si uno intercambia acá los roles de este A alfa con este X diferencia de A alfa, puede demostrar que la unión finita de cerrados es cerrada. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es, tomemos aquí una familia, una familia de, una familia de conjuntos que sean cerrados, una familia finita de conjuntos cerrados. O sea, el complemento es abierto. Nosotros sabemos que la intersección finita de abiertos es abierto, entonces esta intersección es abierto. Y esto por la ley de Morgan es equivalente a decir que X quitado esto de acá es cerrado. Yo creo que quería hacerlo aquí. Mm. No, no lo voy a poner así, lo voy a poner así. Si F es cerrado, entonces él es el complemento de un abierto, donde este O es abierto. Y ahora hago la unión sobre todas estas alfa de los F alfa. Me queda la unión de esto de acá.
Entonces, por la ley de Morgan, esto es X quitado la intersección de todos estos de acá, donde ya sé que este es abierto porque tengo una intersección finita de abiertos. Entonces, este de acá está en la topología. Y como está en la topología, entonces todo este, su complemento, es un cerrado. Entonces, este es cerrado. O sea, lo único que quería ver es que la unión finita es de cerrados, es cerrado. Y bueno, pues regresando a lo de acá, entonces yo tenía esto de aquí, ¿verdad? Entonces tengo un cerrado que contiene este conjunto, pero la clausura de este conjunto es el cerrado más pequeño que lo contiene. Entonces lo que quiere decir eso es que su clausura tiene que estar metido dentro de este otro de acá, porque la clausura es el más chiquito que lo contiene. Entonces eso muestra esa inclusión. Perdón, perdonen por el garabateo de acá abajo. Ahora, ¿cómo vemos la otra? Eh, si uno toma, a ver, si uno toma un X, digamos que está aquí, entonces X está en A clausura o en B clausura. Si X está en A clausura, y dado que la clausura preserva inclusiones, usamos el hecho de que A está metido en su unión y nos sale que X está en A unión B clausura. O sea, A clausura está metido dentro de A unión B clausura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el A está metido dentro de la unión. Entonces, esto de acá, listo. Similarmente, en este caso, X está en la clausura de esa unión. Pero en ambos casos llegué a lo mismo. Como llegué a lo mismo, entonces, bueno, me queda exactamente eso. Y listo, llegué a lo de acá. Eso demostraría eso de acá. Y ahora veamos el siguiente problema. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? A ver, veamos este de acá. 3. Queremos demostrar que un conjunto es abierto si solamente si es igual a su interior. Esta dirección. O sea, supón A abierto. Entonces, A es el abierto más grande que contiene A. Pues porque A está metido dentro de A. Por definición de interior, se sigue que, o sea, no hay otra posibilidad que él sea el interior, porque el interior es el abierto más grande que contiene, que está metido dentro de ese conjunto. Entonces, eso muestra esta dirección. La otra, veámoslo así, supón que tenemos esta igualdad. Bueno, es que, bueno, entonces, como el interior es un conjunto abierto siempre, se sigue que A es abierto, porque es igual a un abierto, ¿verdad? El interior es el conjunto abierto más grande metido en todo. Entonces, por definición es abierto. O sea, uno podría ponerlo así. Cuando algo es, digamos, evidente de la definición, simplemente pone inmediato
o evidente de la definición. Ok. Ahora, lo mismo para el cerrado. Para el cerrado, o sea, para este de acá, es igualito. Veamos este de aquí. Supón que A es cerrado. ¿Qué significaba eso? Bueno, podemos usar, como se supone que esto es lo que está, lo que ya hemos demostrado, lo podemos usar, entonces, en particular podemos usar este. Entonces, un conjunto de cerrados si solamente si es igual a su clausura. Entonces, esto es equivalente a que A es igual a A barra. Recordemos que A barra es el conjunto de todos los puntos adherentes. Entonces, esos son todos los puntos del espacio, tales que para todo entorno de ese punto, pongámoslo así, en el conjunto de entornos de ese punto, resulta que ese entorno intersecta a la, o sea, la intersección no es vacía. Ahora, recordemos que era el borde o la frontera de A. El borde de A es el conjunto de todos los puntos de borde de A. ¿Y cómo eran esos puntos? Eran todos los puntos del espacio, tales que para todo entorno del, del punto, este entorno intersecta tanto a A como a su complemento. Entonces, la intersección del U con el A es no vacía y la intersección de ese U con el complemento de A tampoco es vacía. Entonces, mirando esto de aquí, pues se sigue inmediatamente, ¿verdad? Porque si X está en la frontera de A, entonces satisface ambas de estas dos. Como satisface ambas, entonces en particular satisface cada una de ellas. Se sigue que esta intersección es no vacía para todo entorno U del punto. Entonces, eso demuestra esta parte. Eso demuestra esta contención. O sea, si tomo un X en la frontera, ese X está en la clausura. Ahora vemos la otra dirección. Veamos, a ver, supongamos que el borde está contenido en la clausura. No, perdón. Dice en la clausura, no, yo vi mal. Sí, perdón. Me faltaba añadir, o sea, ya sabemos que A barra es igual a, ¿verdad? Entonces me faltaba añadir este A. Listo. Entonces, X está en A. Por tanto, hemos mostrado que este está contenido en A. Ahora, supón esto. Entonces, si uno tiene esto, tiene esta inclusión, entonces se satisface que todos los puntos que están aquí satisfacen estas dos. En particular, se satisface esta de acá. Como se satisface esa de acá, entonces resulta que si uno toma un, un punto que está en la frontera, entonces ese punto está en la clausura. Entonces, entonces estamos teniendo que X es un punto adherente y por tanto, dado que, dado que esta contención
O sea, este A contiene a la frontera. Estamos diciendo que todo punto de frontera está en A, que es una cláusula. Deme un momento. Perdón. Ya, entonces, a ver, tiran, tiran. Pongámoslo así. X está en A barra y X está en A. Porque como este está metido dentro de A, pues si tomé el A aquí, perdón, el X aquí, entonces también va a estar acá. Entonces, X está en ambos. Está aquí y aquí. Mm, a ver, ay, uy, perdón, disculpe. O sea, para ver que, o sea, queremos ver que A es igual a su clausura. Ya sabemos que A está metido dentro de su clausura, entonces lo único que faltaría ver es que la clausura está metido dentro de A. Tomemos un punto en la clausura. Entonces, eso significa que para todo entorno del U, perdón, todo entorno del X, la intersección del U con con el A es no vacía. Como A contiene su frontera, o sea, tengo esta parte de acá. Me faltaría ver que esta intersección pues, sí, es no vacía. Porque si esta intersección es no vacía, entonces, ¿qué está diciendo? Que X es un punto de borde y ya sé que el borde está contenido en A. Entonces, lo que pasó fue que tomé un punto en la clausura, llegué que está en el borde, pero por suposición, por hipótesis, ese borde está metido dentro de A. Entonces, se sigue, se sigue que la clausura está metido dentro de A. Y eso demuestra que A es cerrado. Ajá, pero acá este paso hay que asegurarlo. O sea, hay que ver que eso se satisface. Ujú. Hagámoslo por casos. O sea, ¿qué pasa si X está en A y qué pasa si X no está en A? Si el X estaba en A,
entonces ya no es necesario pasar aquí, o sea, directamente llego a esta conclusión de acá. Y ya sabía que X era un punto adherente, entonces tenía esto de acá. Pero si el X no está en A, entonces el X está en el complemento. Y si X está en el complemento, como ya sabía que X estaba en el U, entonces X estaba en ambos. X estaba tanto en el U como en este complemento. Y como aquí hay algo, o sea, me está diciendo que el X está ahí, significa que esto no es vacío. Entonces ahora se satisfizo ambas condiciones. Este no vacío y esta intersección no vacío. Entonces ahora apelo a que el X tiene que estar en el borde y por hipótesis el borde estaba metido dentro de A. Entonces se sigue que la clausura de A tiene que estar metido dentro de A. Y como ya sabíamos que la A está metido dentro de su clausura, pues entonces esto implicaría la igualdad. A es igual a su clausura y es, en otras palabras, A es cerrado. Eso es lo que quería decir aquí. Ahora, la de acá es simplemente hacer como la misma idea, pero con los puntos límites. O sea, la demostración, digamos, es análoga. No sé si acá hay otra. A ver. Ya tenemos 5 minutos. Aún alcanzamos a ver una. ¿Tienen alguna duda? A ver, entonces, les voy a demostrar que un conjunto y su complemento tienen la misma frontera. Tomemos aquí un punto que está en la frontera de A. Esto significa que para todo entorno de ese punto, la intersección de ese U, de ese entorno con el conjunto es no vacía y la intersección de ese U con su complemento tampoco es vacía. Pero, a ver, o sea, de aquí ya es más o menos evidente, creo, porque el complemento del complemento de un conjunto es el mismo conjunto, ¿verdad? Entonces uno podría reescribir esto así. Para todo U, en torno de X, U intersección con X quitado X complemento es no vacío. Es exactamente lo mismo de acá. Simplemente reescribí el A. Y U intersectado con X quitado A tampoco es vacío. Entonces, si ahora miramos la definición de la frontera, escribamos la definición de la frontera del complemento de A. Nos va a dar exactamente esto de acá. Entonces, pero solo por, digamos, por ejercicio, si X está aquí, eso significa que para todo U en torno de ese X se satisface que, o sea, exactamente lo mismo. La intersección de mi conjunto con el entorno es no vacía y la intersección del U con su complemento tampoco es vacía. Entonces el complemento de mi conjunto es X quitado esto de acá. Esto no vacío. Entonces uno mira y dice, este es este y este de acá es este de acá.
Entonces, llegué a exactamente lo mismo. Y bueno, pues como esta era la definición, es un bicondicional también. Entonces, lo que hemos mostrado es que X está en la frontera de A si solamente si para todo entorno del X, ese entorno intersecta al conjunto y a su complemento. Y reescribiéndolo, pues nos queda esto de acá, y eso es exactamente la definición de que X esté en la frontera del complemento de A. Y eso demuestra la primera. Ahora veamos la segunda. O sea, demuestra la primera porque todas son bicondicionales, ¿verdad? Entonces no hay que hacer la doble inclusión. Así que listo. A ver, entonces nos piden demostrar que la frontera de un conjunto es igual a la clausura del conjunto interceptado con la clausura de su complemento. Uno, nosotros ya habíamos demostrado que la frontera de A está contenida en la clausura de A, ¿verdad? O al menos eso sigue inmediatamente de la definición. Si en vez de A ponemos el complemento, también se cumple. O sea, la frontera del complemento de A está contenida en la clausura del complemento de A. Ajá, pero la anterior nos dice que un conjunto y su complemento tienen el mismo borde. Entonces, esto de acá no es nada más que la frontera de A. Entonces, estoy diciendo que la frontera de A está contenida tanto en la clausura de A como en la clausura de su complemento. Entonces, eso demuestra la primera inclusión de esto de acá. Ahora veamos la otra, esta de acá. Entonces, tomemos un punto que está aquí y que está también aquí. Esto de acá me dice que todo entorno del U, o sea, para todo U, entorno del X, esta intersección del U con el A es no vacía. Y esto de acá me está diciendo que la intersección del U con el complemento del A es no vacía. Y bueno, si ahora recordamos la definición de frontera, pues exactamente estas dos condiciones se satisfacen, entonces se sigue que X está en la frontera de A. Listo. Eso es todo. Eh, estos contraejemplos de acá lo pueden hacer con la recta. Invéntense cualquier par de conjuntos A y B para los que le funcione. A lo mejor para esta, por ejemplo, eh, mírenlo así. ¿Qué tal si A es un intervalo -1, 0? Ponemos aquí el 0, sí, abierto también. Y el B es el intervalo 0 cerrado, 1 abierto. Entonces, ¿qué me da la unión? La unión es el intervalo -1, 1, ¿verdad? Pero ¿cuál es el interior de este? El interior es igual a, bueno, -1, 0, pero el interior de este es 1, 0. Entonces, si uno de estos dos interiores me da -1, 1, quitado el 0. Entonces vemos que aquí no se satisfizo. Entonces, lo único que se satisfizo o satisfizo creo que es la palabra, fue que la unión de los interiores está contenido en el interior de la unión, pero la otra inclusión no se da porque aquí esta es estricta. Así lo pueden hacer. Hagan lo mismo para este de acá. Y bueno, eso. Esto, como ya no hay tiempo, se los dejo a ustedes. Creo que hemos discutido la mayoría de ejercicios. Entonces, si tienen alguna duda, me lo pueden
Me pueden escribir, ya saben, a WhatsApp o me pueden enviar sus dudas por donde quieran. Y eso termina la clase de hoy. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Dale, chao. Listo. Nos Chao. vemos.